Bueno, muy buenas tardes de nuevo aquí en la clase de defensa de la fe. Hoy si nosotros empezamos con el capítulo 2 en nuestro texto, se trata sobre la doctrina del Espíritu Santo. Antes de entrar quiero simplemente decir una cosa. Hoy en día es que hemos encontrado muchos movimientos, muchos diferentes grupos religiosos y todo que ha convertido mucho de su dirección hacia la adoración al Espíritu Santo. Es que el Espíritu Santo tiene sus obras para dirigir la adoración no a Él, sino a llevar a uno a los pies de Cristo. Y si estas cosas y los dones del Espíritu, etc., tú vas a ver, o uno va a ver en otras clases de teología y también en diferentes seminarios sobre los dones espirituales, que fue dado por razones específicas, pero la cosa es que nosotros tenemos que cuidar en la manera que nosotros estamos viendo y representando en Por eso es que quiero que nosotros ponemos bien cuidado en esta clase y vamos a aprender más que podemos acerca de la doctrina del Espíritu Santo. Estoy aquí en página 15, que se dice que su personalidad. El Espíritu Santo es la tercera persona de la Trinidad. El término santo, en el sentido en que se atribuye a la tercera persona de la deidad, significa sagrado. El término espíritu, en la traducción de la palabra hebreo, Rúa, y la palabra griego neuma, a ese término se aplica a la tercera persona, a la Trinidad, para referirse al poder de la deidad en cuanto al dar vida, a generarla y sostenerla. En cuanto a la personalidad del Espíritu Santo, lo que quiere decir es que se posea elementos de existencia propia, que es más que simplemente un principio moral o una influencia impersonal. Es una de las personas de la Trinidad. Una pregunta que yo lo pregunto a la gente muchas veces cuando estamos tratando, yo soy una Trinidad, yo tengo mente, tengo cuerpo, tengo alma. Pregunta, ¿soy yo un espíritu que tengo cuerpo o soy yo un cuerpo que tengo espíritu? La respuesta es que soy realmente un espíritu. Yo vivo aquí dentro, eso es la casa, mi cuerpo, donde yo vivo. Yo soy un espíritu también. Dios es un espíritu. Y no son tres dioses, sino es tres diferentes maneras en las cuales que Él trabaja. Vamos a hablar de los pronombres. Tenemos que correr mucho en esta clase porque vamos a cubrir bastante materia. Tú vas a tener que pasar tiempo en sus estudios en casa. Solamente vamos a coger los puntos principales. Pronombres refiere a Él. Numa es el género neutro. Paracleto, por ejemplo, es el género masculino. Jesús dice Él cuando Él venga. O sea que es una
una pronombre propia de una persona. Aquí hay un pasaje bíblico o referente que uno puede leer. B, las calidades personales son atributos a él. Mire atributos. Tiene inteligencia, tiene conocimiento, facultades de hablar, facultad de enseñar, tener comunión, interceder, y son atribuidos a él. Él tiene voluntad y amor. Esas son calidades personales de los atributos refiriendo a él. El número C, estamos hablando de la personalidad. Se trata como una persona. Génesis 6:3 dice, contiende, uno puede contender contra el Espíritu Santo. En contra de él puede haber rebeldía o resistencia. Usted puede resistir el Espíritu Santo, puede ser rebelde a él en su liderazgo. Le puede enojar, le puede contristar o ponerlo triste. Puede enfrentar, puede blasfemar. El pecado del blasfemo contra el Espíritu Santo, ahí sí no hay remisión, no hay forma, porque ¿cómo va a llegar el pecador a Cristo? Entonces, esos son personalidades. El segundo punto habla de su deidad. Él es divino. La deidad del Espíritu Santo se enseña en las Escrituras tan claramente como se enseña su personalidad. Aquí se habla de los diferentes puntos. Dice que él se habla. La deidad del Espíritu se llama Dios. Eso es en Hechos 5, 3 y 4. Usted debería consultar todos estos pasajes bíblicos para que tú puedas entender. Él se le llama Señor en 2 Corintios 3, 18. Atributos también que pertenecen a la deidad son imputados a él. Ahora, mire existencia eterna. O sea que él no empezó ahí el día de Pentecostés, siempre es eterno. Él eterno con el Padre. También la omnipresencia, él es todo presente. Omnisciencia, todo sabe, ahí son pasajes bíblicos para comprobar Omnipotente, también Lucas 1:35. O sea que esos son atributos que pertenecen a un divino, a una deidad. Y su nombre se encuentra usado en igualdad con Dios y con Cristo. Cuando en la Gran Comisión que nosotros hemos hablado, ir a todo el mundo, predicar el Evangelio. Voy aquí a mirar rapidito y ustedes van a tener una copia, espero, entonces estoy buscando aquí en la Biblia rapidito. Ok. Vamos a ver. La Gran Comisión dice ir 18. Y Jesús le acercó diciendo que, no sé si ustedes alcanzan a leer, no se puede. Voy a leerlo. Entonces dice, y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dado en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y en el Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin
del mundo. Aquí en 2 Corintios, 2 Corintios vamos a ir rapidito también. Vamos mirando 2 Corintios, capítulo 2. Y, capítulo 13. Y vamos a leer versículo 14. Dice: la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. Amén. Es una bendición apostólico. O sea que estamos hablando de un ser que es igual a Dios y igual a Cristo en todos los aspectos. No es simplemente una cualquiera. Y eso sí es lo que no me refiero en inglés a it. Es una persona. Y los por unos 18 nombres diferentes en el Antiguo Testamento y también en el Nuevo, se le llama al Espíritu Santo como deidad. Aquí son varias referencias, términos como el Espíritu, como el Espíritu de Dios, el Espíritu de Jehová, el Espíritu de Jesús, el Espíritu de Cristo, el Espíritu de santidad, el Espíritu de verdad, el Espíritu de la promesa, el Espíritu de la gloria, el Consolador, el Espíritu eterno. Esos son nombres, son manifestaciones de su deidad. Todo esto vuelvo a decir, es la clase, es bastante corto para entrar a todo esto. Ustedes tocaría tomar su tiempo, leer en una forma correcta. Ahora vamos a hablar de los 6 símbolos que se utiliza en las Escrituras acerca de el Espíritu Santo. La primera aquí es la paloma. Se ocupa el símbolo, mire subraya yo lo tengo subrayado: amor, de pureza, de paz, de modestia, de inocencia, de belleza y de gentileza. Ahí está, del paloma está en el bautismo de Jesús. Se descendió en forma corporal de una paloma. La segunda símbolo es aceite. Aceite fue usado para ungir. Y aquí está como un símbolo de señalamiento divino. Eso sí fue usado en el Antiguo Testamento, así también en el Nuevo. La clave de sentido simbólico se usa de aceite. Se encuentra aquí en 2 Samuel capítulo 16 y versículo 13. Él fue del Espíritu ahí para ungir a David para ser el rey. Fuego, está la tercera, fuego. Fuego se usa símbolo del Espíritu para representar. Aquí hay 3 cosas que está mencionado. Presencia de Dios, ahí en Éxodo, si hay pasajes ahí. El poder de Dios y la acción de purificador de Dios. Aquí sí yo tengo anotado: de la misma manera que el fuego literal es un limpiador y purificador de las cosas naturales, el Espíritu Santo es la potencia limpiador y purificador de Dios. Entonces hay paloma, aceite, fuego, y el cuarto es viento. Viento se ocupa el símbolo del Espíritu Santo en su actividad invisible. No se vea, la cual se manifiesta por los afectos visibles en los hombres. El hombre nace del Espíritu, son regenerados por el Espíritu.
se declara que los hombres se bautizan, se sumergen en el Espíritu. O sea que es una cosa, y Él es real, verdadero, pero no lo podemos ver, pero sí podemos ver los efectos, causa y efecto. Bueno, el siguiente es el vino. El vino se usa como símbolo o tipo del Espíritu Santo, lo mismo como el vino estimula una borrachera natural física. El vino se usa como un símbolo del poder del Espíritu Santo para infundir en el alma humana los poderes estimuladores de gozo. Mire aquí, entonces un borracho, sí, bueno, pero ahí se lo ve, estimulador de gozo, de regocijo, de alegría, siempre y cuando y en donde se le permite entrar y reinar. Dios puede solamente usar y estar usando a usted en cuanto que uno se permite a Él hacer su trabajo. Él no puede hacer nada. Siempre hay la libre albedrío del hombre, y si usted no permite a Él, no hay nada que Él puede dar a usted gozo, pero cuando uno se está permitiendo a Él adentro, entonces hay esta alegría. El siguiente es agua. Igual como el término de fuego, el término de agua se ocupa simbólico de la palabra de Dios y también el Espíritu Santo. Aquí mire, es difícil distinguir a veces, difícil distinguir con cuál propósito se usa. Como símbolo de la palabra de Dios generalmente se refiere a limpiamiento original del creyente, mientras que como símbolo del Espíritu representa llenura, renovación y satisfacción. Aquí hay un comentario de Parrington. Dice, este agua proviene de la roca, del pozo, de las nubes, de la palabra, además como una fuente que brota, como un balde que derrama, como nubes que sueltan las aguas suavemente, como ríos fluyentes, como el rocío que viene silenciosamente. Bonita cuando uno se ve a este. Bueno, lo que estamos corriendo, pero ahí sí son diferentes puntos en la cual símbolo no es, Él no es, Dios, el Espíritu Santo no es un paloma, ni agua, ni fuego. Es un símbolo que representa como algo que Él es, el viento, vino, agua. Esos son símbolos. Ahora entramos a su trabajo y su obra. Realmente hay varios puntos aquí que creo que es buena que nosotros reflexionamos. Vamos primero el trabajo en el Antiguo Testamento. Primero en la creación. El Espíritu se movía sobre la faz de las aguas, etc. Es como agente motivante y creador cuando se formó la tierra y todas las cosas que hay en ella. Bueno, en la creación. En las obras de preparación, era el Espíritu Santo quien dio energía y preparó a los hombres para trabajos especiales y para servir a Dios conforme a la revela del Antiguo Testamento. Y aquí, por ejemplo, trabajos especiales, ¿cómo se fue informado a estas personas? Fue el Espíritu Santo que está ocupado en dar a estas personas el guía y la información necesaria para cumplir
Aquí el autor, el doctor Garner, se da bíblicamente algunas ilustraciones. Una es Bezaleel, que él estaba en la construcción del tabernáculo. El tabernáculo es símbolo de lo que Jesucristo iba a ser, y todo estas las cosas religiosas, todo era simbólica, tipo directo, completo de la obra que Cristo iba a hacer. Y entonces, o cosas futuras o cosas de las celestiales. Por eso era enfática, específica, que él se lo hizo detalladamente. También dado a Aholiab, que fue lo que ayudaba a Bezaleel. Aquí Josué, el hijo de Nun, cuando él se fue, cogió Moisés, el liderazgo, él puso a él. Las vestiduras de Aarón fue hechos por hombres de quienes Dios había puesto espíritu de sabiduría. O sea que fue cada uno típico de una cosa, una enseñanza religiosa y bíblica. Aquí hay otra vez de Josué, que él dice: José fue lleno del espíritu y sabiduría mediante la imposición de las manos de Moisés, parecido como los apóstoles impusieron las manos en el Nuevo Testamento. La colocación de las manos, cuando nosotros ordenamos, no hacemos pero eso fue una cosa en el Antiguo Testamento. También se habla de Daniel, que tenía la facultad de interpretar sueños. Zorobabel, para reconstruir el templo. Así que esos son sobre obras de dar forma de revelación. Dios lo reveló a través del Espíritu Santo en estas cosas. Aquí es la obra que a mí me interesa, porque yo personalmente participo en es la obra de llamar y convencer los hombres de la salvación y al servicio, ambos puntos. El Espíritu de Dios convenció a los hombres, luchando con ellos, y les hizo saber su culpabilidad de pecado en los tiempos del Antiguo Testamento. Bueno, eso era en el Antiguo Testamento ahí, pero también en la obra que lo reconoce ahí en el Nuevo Testamento. Él me llamó, me apartó por una obra. ¿Cómo lo hizo esto? Es que Él puso ahí la inquietud, aquí el llamamiento ahí en el corazón. Y eso es obra del Espíritu Santo. Hasta en el Antiguo Testamento Él trabajaba específicamente en esta manera. Hay varios pasajes. Tú necesitas leer cada uno de estos, hermanos. Escucha bien. Este es un clase resumido. Tú tienes que coger estos pasajes que están ahí, léelos, estúdialos, y no simplemente tomar por alto. Yo estoy simplemente mencionando, pero esas son cosas que tú puedes leer, e incluso lea mucho mejor que yo. Es que yo, lea este pasaje, o sea, que no sea perezoso. Eso es, estamos preparándonos por la obra del Señor. El cuarto punto ahí es: el Señor excita o despierta a los salvos por el Espíritu. La mano del Señor se usa para simbolizar la actuación de su Espíritu Santo. Conforme en el Nuevo Testamento, las obras, estamos tratando de la obra en la concepción virginal de Cristo. Él está presente en esta obra directo, porque es obra de Dios. Esta era obra de Dios, y el Espíritu Santo encargando de hacer esta obra directo. El Espíritu Santo lo que está actuando, la gente activo en En el bautismo de Jesús ya habíamos leído estos pasajes.
Él lo llevó, el Espíritu. En la introducción de la Biblia hablamos ahí de la cuestión de el Espíritu lo llevó a él a ser tentado de Satanás. Nosotros, yo creo, Dios permite ser tentado el hombre, pero directamente nos lleva para la tentación. Pero en este caso, directamente Él lo llevó Jesús al desierto para ser tentado. Número 4, se llevó Jesús con poder en su predicación. Eso todavía, cuando nosotros predicamos, debería estar predicando en el poder del Espíritu, que Él nos domina, nos mueve, nos da las palabras. Nosotros hemos estudiado, preparado y todo, pero sin el poder de Dios a través del Espíritu Santo trabajando en nosotros, en nuestra predicación, nada nos sirve. Jesús, número 5, se ofreció a sí mismo mediante el Espíritu Eterno. Ahí está en Hebreos 9:14. Sexto, Jesús fue levantado de los muertos por el Espíritu Santo. Eso fue una obra directa de Dios. Dios lo permitió a él entregar su vida, pero cuando se entregó ya después, él se encargó de todo el resto de las cosas y al levantamiento, la resurrección de Cristo fue un trabajo directo del Espíritu Santo. Eso sí, en Romanos capítulo 8, versículo 11. La Biblia fue escrito por inspiración de Él. Nosotros sabemos, y hemos también, eso en otros estudios, tú vas a ver sobre la inspiración directa, pero Dios se sopló, dirigió, guiaba a estas personas para escribir el Nuevo Testamento y también en el Antiguo Testamento. Eso es una obra directa de Dios eso es una obra especial que el Espíritu Santo lo hizo para iluminar, para inspirar a ellos. Ellos sí lo escribió exactamente lo que Dios deseaba a ellos escribir. Bueno, eso simplemente es un estudio breve de la obra del Espíritu Santo en el Nuevo Testamento. Ahora vamos de la obra específica en salvar y dirigir los hombres en 4 distintas maneras. Eso sí son obras bien especial. Primero, en el convencimiento del pecado. El atraer a los perdidos a Cristo es obra especial del Espíritu Santo. A menos que Dios toma la iniciativa, eso es importante, en la convicción de los perdidos, estos jamás se salvan. Sin Dios interviniendo en la vida y etc., no hay una forma que uno puede llegar a Dios. Salvación, vuelvo a decir, es una obra de Dios desde el principio hasta el fin. Tú ni siquiera puedes ser salvo si no fuera por Dios y el Espíritu trabajando contigo para traer. Es obra de Dios. Él trabaja igualmente a todo personas. Él no es que a ti, pero Él se cogió todo, pero trabaja con estas personas para convencer y traerlos. Y sin esta guía, tú no puedes ser salvo. Y a todos los que somos salvos, dice que, mire, el Espíritu Santo, quien actúa como una mano invisible sobre todos los hombres, para bien de los que buscan a Él. Si usted sinceramente ha estado buscando, si usted puede
devolver su pensamiento de cuando antes que aceptó Cristo, usted puede ver la mano de Dios guiando a usted para llegar a tal y tal lugar, para que lo mandó tal y tal persona para hablar la palabra de Dios, o lo encontraba un pasaje bíblico, usted pensaba de pura accidente, una palabra, una cosa que sucedió en su vida. Todo es la mano de Dios trabajando, trayendo a usted. Dice la palabra de Dios ha sido dado para instruir los hombres cómo salvarse. Pero el Espíritu Santo ha sido dado para hacer que el inconverso entienda y reconoce su necesidad de salvación. Nos convence. Cuando uno se oiga la palabra, la predicación, nosotros aquí es lo que dice. El Espíritu Santo mueve las emociones espirituales profundos para motivar al hombre perdido a sentir culpabilidad, la convicción, la culpabilidad personal, la vergüenza de nuestros pecados, etc., y su propia corrupción. Y aquí se dan varios ejemplos de este. La siguiente, en el siguiente párrafo, dice el Espíritu, el Señor prometió que después de su ida enviara el Consolador. Una de las obras aquí es para convencer al mundo del pecado, de justicia y de juicio. Entonces el hombre puede despreciar esta bondad de Dios, sin la cual no puede haber arrepentimiento y fe. Punto aparte. O sea que Él nos convence. Oímos la palabra de Dios. Él es lo que entra en el corazón. Recuerda, cuando usted está siendo guiado por el Espíritu, Él nos trabaja ahí en el corazón, si sentimos la necesidad de convertir, aceptar a Él, y ahí se arrepentimos de nuestros pecados. Pero eso es obra de Dios, haciendo la obra de salvación aquí. Primero, convenciendo, oyendo la palabra de Dios. Él no lo va a obligar a nadie a aceptar a Él. Pero Él sí nos convence, nos conmueve, que se empiece a entrar para que nosotros respondemos a Él. Bueno, la siguiente obra es conversión del alma. Primero Él lo trae, la persona, a Cristo para ser salvo, pero ahora Él encarga directamente en la salvación. Al ser uno convencido por el Espíritu Santo, inducido a sentirse personalmente condenado eternamente, a fin de que se arrepienta de sus pecados y confía en Cristo como su Salvador, en el momento de hacerlo es cuando el Espíritu Santo implanta y imparte el nuevo naturaleza divina. Es obra de Dios. Nacer de nuevo. Está nacido de Dios. El Espíritu es que da vida, según Juan 6, 63. Mas el Espíritu vivifica. Entonces, en la conversión, el Espíritu es lo que da el nacimiento. Eso es lo que Él está diciendo a Nicodemo. Si uno no está nacido del Espíritu, no puede entrar al reino. Carne, etc., pero es que todo lo que está nacido de descendiente de Adán no puede entrar en el reino de Dios. Tenemos que estar nacido de Dios, y eso es obra directa del Espíritu Santo. Ahora, en dirección de sus hijos, eso es que Él tiene Romanos 8:14, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, esos son hijos de Dios. Tú y yo, que ya hemos sido salvos, ya estamos en la obra, ya hemos aceptado a Cristo como nuestro Salvador, somos engendrados del Espíritu, nosotros ya
nos dar cuenta de cómo Él nos ayuda en la dirección para guiarnos en todo lo que hacemos. Hay que aprender, permitir a Él que Él nos guía para que podamos entender la guía, la santa guía. Eso es de obra misionero, es la parte más difícil. No difícil, debería ser la parte más fácil, pero el problema soy yo. Yo siempre estoy metiendo mis conceptos. Tengo que dejar a Dios reinar en mí, guiar a mí. Bueno, ahora el mismo Espíritu Santo, quien engendró a Jesús como Hijo de Dios, también le dirigió en la tentación, en su ministerio, en su sacrificio, en su resurrección de la tumba. Este mismo Espíritu Santo intenta dirigir cada persona salva, a fin de que anda en el servicio del Señor. Tú tienes que dejar a Dios, tienes que permitir, ceder a que Él anda para que tú puedas andar en el servicio del Señor Jesucristo. Eso es obra de Dios a través del Espíritu Santo. Aquí, bueno, él habla ahí un poco de la columna guiando a ellos visiblemente del Espíritu. Vamos aquí al siguiente, miren aquí, la último párrafo, ahí empieza al final de página 23. Nuestro Señor, nuestro Salvador mandó, sígame. Nadie puede seguir a Jesús en el bautismo hasta que primero no haya sido engendrado por el Espíritu Santo. Lo mismo como lo fue Jesús antes de su manifestación al mundo. Como cristianos hemos de considerarnos colaboradores de Dios. En donde quiere el Espíritu intenta dirigir, se le debe seguir. Él nos guía, Él nos lleva. Somos nosotros instrumentos. Él nos lleva donde Él sabe que hay gente en necesidad de oír la palabra de Dios. Nosotros somos instrumentos, siervos. Él nos manda, nosotros obedezca y hace según lo que Él dice. Pero muchas veces por nuestra propia rebelión, nosotros muchas veces ni siquiera aceptamos Bueno, vamos aquí. Ya sea para ganar almas o en misiones. O sea que eso es la parte mía. Él me guía, dirija específicamente en la obra misionera. Eso sí es algo que yo sé. No puedo ilustrar mucho, pero por ejemplo, el día que yo llegué a Bogotá, yo estaba, hay 10 millones de personas allá. Hubo una persona, Noé Mesa, que estaba ahí subiendo Monserrate, es una catedral ahí encima de y todo el mundo se va subiendo, subiendo ahí rodeado, ahí con sangre y todo ahí para dar sus peticiones delante del Cristo de Sudamérica, allá pidiendo que Dios lo guíe a alguien que pudiera conocer la palabra de Dios y conocer de Él. Pues yo era misionero que había sido enviado, aquí estaba con el propósito de ganar gente por Cristo. ¿Cómo va a juntar a esa persona pidiendo y este misionero que está ahí siendo guiado? Supuesto, sí. Ese día es que yo tenía una inquietud, no era una detallar de muebles, es que muy especial en Yo estaba buscando muebles y ahí pasaba, tenía una pequeña taller allá, tenía unos muebles afuera muy bonita, muy bien organizado. Entonces yo lo vi y pasó hasta la esquina y dije,
me voy a volver. Entonces volví, entraba y ahí empezó a hablar con él. Y ahí estaba como Dios nos puso. Ahí Él nos dirige, nos guía. Eso fue una cosa en particular. Entonces hay una forma de dirección que es bastante importante. Bueno, el tiempo es oro, falta muy pocos minutos. El último punto es que en la resurrección, además el Espíritu Santo sella el alma de la persona salva, preserva en Cristo hasta la resurrección. Cuando tú y yo morimos, estamos sepultados. El espíritu, la alma se va a estar con la presencia de Dios, pero esa parte, esta obra sellado hasta que llega el día de la resurrección, es la obra del Espíritu Santo. Él mismo, Espíritu, quien es la potencia generadora de la vida de la Trinidad, el único Dios, también resucitará los cuerpos de los muertos. Asimismo, como también resucitó al cuerpo de Jesús. El espíritu del hombre es la semilla de la vida. Jesús, mediante el espíritu, su espíritu, dará a cada semilla su propio cuerpo en la resurrección. Bueno, vuelvo a decir, usted tiene ya 18 preguntas. Ahí sí es un poco más trabajo, pero tocaría a ustedes realmente trabajar en para completar los tiempos, contestar si hay que presentar cada semana a su profesor que está guiando. Si usted está tomando afuera, tocaría cuando llegamos al 10º, ahí hay el examen que usted va a presentar. Usted debería mandar si usted no tiene directo representadora o iglesia con quien está tomando estos cursos, tiene que dirigir estas respuestas a nosotros. Y ahí sí hay la información en la página web, que estamos todavía en desarrollo de entonces tú vas a tener esta información al principio de su curso, cómo se puede conectar con nosotros, qué clave para entrar directo con su propia cuenta. Bueno, que Dios le bendiga y gracias por esta clase. Yo sé que estamos moviendo demasiado rápido, pero espero que ustedes tomen su tiempo, lea todos estos pasajes bíblicos, conteste estas preguntas y de ahí yo voy a coger varios puntos para la examen que viene después del capítulo 10. Que Dios le bendiga en estos estudios.